Amén. ¿Y cuántos saben que este domingo es el último domingo del mes de enero? ¿Verdad? Va rapidito el 2020, va como caminando bastante rápido, ¿verdad? Y nuevos comienzos me habla de nuevas bendiciones, nuevos comienzos me habla de nuevas metas, nuevos proyectos, un nuevo camino por recorrer. Pero nuevos comienzos también me habla de una nueva visión. Cuando te hablo de nueva visión no te quiero decir que vayamos a cambiar de doctrina ni mucho menos. Cuando te hablo de nueva visión me refiero al cambio que nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar para ver las cosas. Amén. Nosotros tenemos que cambiar la manera como vamos a ver las cosas a partir de este momento. Amén. Hoy es 26 de enero, ¿verdad? Si no me equivoco. Han pasado 26 días del año 2020. Yo quiero que como pueblo de Dios nosotros podamos entender que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Amén. La palabra de Dios dice llamando las cosas que no son como si fueran, aún nuestra manera de hablar. ¿Sabe? Para muchos el 2019 de pronto fue un año demasiado malo. De pronto fue un año muy difícil. Para muchos de pronto fue un año donde usted perdió su casa, un carro, un ser querido. Pero para otros de pronto el 2019 fue un año demasiado bueno. Fue un año donde el Señor lo bendijo grandemente. Fue un año donde usted se casó. Fue un año donde usted pudo comprar casa. Pero sea lo que sea que haya sido malo o bueno el 2019, yo te quiero decir en esta mañana que este 2020 sea un nuevo comienzo. Amén, que tú puedas cambiar la realidad de las cosas. Yo te quiero decir que de la mano de Dios, este 2020 que apenas han pasado estos 26 días, se va a hacer un cambio diferente. Va a ser un año diferente, un año cambiado para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero que usted me acompañe. Amén, si se lo va a dar, eso lo bien fuerte. Yo no quiero predicarlo solo, yo quiero que usted me acompañe hoy. Amén. ¿Sabe? Dígale al que está a su lado, nuevos comienzos, nueva visión. Amén. Y Gedeón fue un hombre de nuevos comienzos. Gedeón fue un hombre que nunca se quedó estancado. Gedeón fue un hombre que siempre avanzó. Gedeón fue un hombre que siempre tenía una nueva visión enfrente de él. Y yo quiero que vayamos para entrar ya en materia a Jueces capítulo 7, versículos 19 al 21. ¿Me ayuda el video bien? Y dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que iban con él, que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. El 21 dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Yo quiero que usted preste mucha atención a lo que le voy a decir. ¿Sabe? Estos 3 versículos van a ser la base de lo que yo les quiero enseñar en esta mañana y lo que el Señor me reveló para mi vida y que traigo para ustedes. ¿Sabe? Cuando aquí hable, quiero hacerle un pequeño recuento de esta historia de Gedeón que me apasiona mucho. ¿Sabe? En domingos anteriores yo estuve hablando acerca de esto y estuvimos hablando de que de dónde salieron estos 300 hombres de los que hablan estos versículos. ¿Sabes? Estos 300 hombres, Gedeón estaba al frente de un grupo de 100 hombres. Eran 3 grupos, cada uno de 100 para conformar los 300 hombres. ¿De dónde fueron escogidos estos 300 hombres? Primero, el Señor le pregunta a Gedeón, si usted se recuerda, en versículos anteriores, cuando llegue a su casa yo le invito a que lo pueda leer porque es una historia fascinante. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los madianitas. Amén. Y los madianitas no dejaban que el pueblo de Israel saliera adelante. Cuando el pueblo de Israel sembraba, cuando el pueblo de Israel podía engordar sus vacas, las ovejas, y
todo lo que ellos sembraban, los madianitas se daban cuenta y venían y le robaban al pueblo de Israel todo lo que ellos habían sembrado, todo lo que ellos habían cosechado, todo lo que ellos habían producido. ¿Qué pasó? Que Gedeón se cansó de esta situación, habló a Dios y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo como pueblo tuyo tú nos vas a tener en esta escasez? Tú nos vas a tener en esta situación tan difícil. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor envió un profeta donde Gedeón y donde el pueblo de Israel. Y este profeta les dijo: porque Dios me ha mandado a decirle, porque se han apartado del Señor y de su presencia. Por eso está pasando lo que está pasando en este pueblo, porque se han apartado adorando a otros dioses. Y es cuando el Señor le dice a Gedeón: bueno, si tú quieres salir adelante, ustedes tienen que cambiar de visión. Amén. Por eso este 20 años de nuevos comienzos y también de cambiar nuestra visión y de nuestra manera de ver las cosas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dijo a Gedeón: ¿cuántos hay en el pueblo de Israel? Gedeón le dijo: bueno, hay 32,000 soldados dispuestos a batallar. El Señor le dijo: es mucha gente. Pregúntale a este ejército, a este pueblo, ¿cuántos están dispuestos a ir en contra de los madianitas? Los que no sientan miedo, los que no sientan temor son los que van a ir. Gedeón hizo lo que Dios le mandó a hacer. Él preguntó y adivine cuántos quedaron. Quedaron 10,000. 22,000 dijeron: no estoy, Señor, no, Gedeón, ¿sabes qué? No soy capaz de ir en contra de los madianitas, me da miedo, me da temor. El Señor dijo: que eso se quede. Amén. Luego de esto, Gedeón le dijo: Señor, ¿y qué más hago? El Señor le dio otra instrucción a Gedeón y le dijo: llévalos a una fuente de agua. Aquellos que vivan el agua de su mano y que su visión siempre esté al frente, lo que hemos venido hablando todo el tiempo en este comienzo de año, que su visión no baje nunca, siempre esté al frente, siempre esté mirando a la meta, que mire al norte, que mire al sur, que mire a este, que mire atrás, pero que no deje de tomar el agua, pero que no deje de ver lo que el Señor tiene para él. Y Gedeón hizo así. Adivine cuántos quedaron. Quedaron 300. Amén. Y estos 300 fueron los escogidos por Dios para ir en contra de los madianitas. Cuando yo leí este texto, el Señor me llevaba a meditar en algo. ¿Sabe? Estos 300 hombres fue un ejército bien escogido y seleccionado. A mí, si usted se puede dar cuenta, estos hombres tenían que tener características especiales, ¿verdad? Porque eran hombres aguerridos. Y yo te quiero decir, si tú te encuentras aquí en esta mañana, vienes a formar parte de este ejército seleccionado de Dios. Amén. Si tú te encuentras aquí es porque has pasado por un momento difícil, ¿verdad? Es porque has pasado por necesidades, es porque has pasado por desierto, es porque tu vida no ha sido color de rosa, pero que eso no te ha importado y eso te ha traído hasta este lugar y eso es lo que te ha hecho formar parte del ejército de Dios. Amén. Así que el Señor te quiere decir en esta mañana. El Señor hablaba a mi corazón. Yo le decía: Señor, ¿qué tenía de especial Gedeón y este ejército para que Dios los hubiera escogido? Ese es el tema para esta mañana, desarrollarlo. El Señor me decía: sabes, hay estrategias que yo les di a este pueblo para poder atacar al ejército enemigo, para poder atacar a aquellos que lo estaban acabando a ellos. Yo te digo en esta mañana, pueblo del poder de su presencia, el Señor hoy te va a enseñar estrategias básicas y fundamentales. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por una enfermedad, de pronto me dirás: pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Hoy el Señor quiere enseñarte 3 estrategias básicas, sencillas, fundamentales, para que tú puedas atacar eso que está enfrente tuyo y que no te deja avanzar. ¿Cuántos quieren conocer cuáles son esas 3 estrategias? Amén. Bueno, y una de esas primeras estrategias es ser obedientes. Amén. Para que usted pueda avanzar en este 2020, tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos saben que tiene que ser así? Amén. Yo quiero que podamos leer Jueces capítulo 7, versículo 9. Yo quiero leer la Nueva Traducción Viviente. La tengo acá. Dice: el campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, ¿verdad?
levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. ¿Sabe? Dios es un Dios de órdenes, ¿verdad? Y los que le servimos a Él, los que nos encontramos aquí, sabemos que si Dios es un Dios de órdenes, nuestros oídos espirituales tienen que estar bien abiertos y dispuestos para saber cuándo es que Dios nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla, a veces dice cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? A veces Dios nos dice, coge para la derecha, y tú dices, Señor, pero es que me parece mejor el lado izquierdo. Pero el Señor siempre hace cosas que uno no entiende. Y es lo que te voy a venir explicando paso por paso en esta mañana, ¿verdad? Entonces, declaró a Gedeón, levántate y desciende al campamento. Le digo, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Sabes? Dios espera de los obedientes una doble acción. Amén. Una doble acción. Que tengan un espíritu decidido y que se muevan en dirección de la visión. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, que Dios le decía a Gedeón, levántate y desciende, tiene que ser que Gedeón y el pueblo estaban sentados, ¿verdad? Cuando Dios te dice, yo le digo, se acabó el servicio, levántese, porque usted está sentado. Entonces esto me habla de que Gedeón y el pueblo de Israel estaban en una posición de comodidad. Gedeón y el pueblo de Israel se encontraban tranquilos, ellos se encontraban quietos, ellos estaban descansando y decían, bueno, ya Dios va a pelear por nosotros. Y el Señor les dijo, no, es que yo no quiero que te quedes sentado, Gedeón, es que yo no quiero que te quedes allí acostado esperando a que yo venga a hacer algo por ti, no. Y es lo que el Señor te dice en esta mañana. El Señor te dice en esta mañana, no te quedes allí sentado, no te puedes quedar allí postrado, no te puedes quedar allí en esa cama. El Señor te dice que te levantes. Amén. Pero no solamente le dio esta orden a Gedeón, le dijo, levántate y desciende. O sea que no es solamente, no le basta al Señor con que tú te levantes. No, el Señor quiere que tú puedas accionar. El Señor quiere que tú puedas caminar. El Señor quiere que tú puedas, como pueblo de Dios, tener la dirección, tu visión fija hacia esa meta que Él te ha encomendado. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, el Señor me decía algo bien importante. Dice, el campamento madianita estaba en el valle. Yo decía, Señor, por algo tú estás colocando aquí la ubicación de donde estaban los madianitas. Dice, directamente abajo donde se encontraba Gedeón. ¿Sabe? Desde el inicio, sin Gedeón saberlo, sin siquiera el Señor haberle dicho a Gedeón, ya Gedeón y el ejército de Israel tenían bajo sus pies al ejército madianita sin Gedeón saberlo. Y muchas veces estamos peleando, y muchas veces estamos llorando, y muchas veces estamos diciéndole, Señor, es que yo no puedo más. Y el Señor te está diciendo, pero oye, abre tus ojos espirituales. Ya el enemigo está bajo tus pies, ya esa enfermedad está bajo tus pies, ya ese dolor está bajo tus pies. Amén. ¿Sabes? Esto me llegó directo a mi corazón, porque yo decía, wow, Señor, ya tú le estabas diciendo. Dice, el campamento madianita estaba directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Ya los madianitas ya estaban derrotados, sin siquiera haberse movido Gedeón, sin siquiera haberse levantado, ni siquiera haber caminado. Amén. Pero el Señor quería una acción de Gedeón, y es lo que yo te quiero dejar sembrado, y nosotros como pastores queremos dejarles sembrado a ustedes en su corazón. Como pueblo de Dios tenemos que movernos. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar cómodos. Tenemos que accionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este 20, Señor, para que tú nos puedas prosperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este 20 para que tú nos puedas bendecir, Señor? Dime qué tengo que hacer hoy, Señor. Y es lo que el Señor me decía, el pueblo tiene que ser obediente. Amén. El pueblo Gedeón y el pueblo de Israel hizo exactamente como Dios les había dicho. Levántate, desciende. Y Gedeón hizo así y descendió. Amén. Ahora, como segunda estrategia, ¿qué más? ¿Qué les dijo el Señor a Gedeón y al pueblo de Israel? El Señor les dijo, es necesario que anhelen mi presencia. Amén. El anhelar la presencia de Dios en su casa.
Yo te quiero decir en esta mañana que hoy, a mí cuando yo hacía este punto, el Señor hablaba a mi corazón. Y el Señor me decía, es necesario que nosotros sepamos valorar la casa de Dios, lo que Dios nos ha entregado. Este lugar, a cada uno de nosotros Dios nos los ha entregado, no solamente al pastor Benjamín y a mí como pastores o a los que sirven en este lugar. ¿Sabes? Como pueblo tenemos que aprender a valorar este lugar. No te estoy hablando solamente de las 4 paredes, del techo y del piso, no. Yo te estoy hablando de las personas que nos encontramos aquí reunidas. Amén. Yo te estoy hablando de los que sirven. Yo te estoy hablando de lo que aquí se hace. Yo te estoy hablando de los pastores. Que aprendamos a honrar, que aprendamos a respetar, que aprendamos a amar lo que Dios nos ha dado. Y el Señor me decía, ¿sabes? Una cosa es anhelar su presencia, pero otra cosa es anhelar la presencia de Dios en su casa. Amén. Jueces 7:21 dice, ya lo habíamos leído, y se estuvieron firmes. Dice, se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. ¿Qué dice? Cuando ellos hicieron esta acción, hubo una reacción y dice, cuando ellos estuvieron firmes, cada uno en su puesto, entonces fue cuando el enemigo echó a correr dando gritos. Amén. ¿Sabe? Y el Señor me hablaba y me decía, solo nosotros, cuando aprendamos a estar quietos, a sembrarnos en este lugar, cuando lo aprendamos a valorar, es cuando el enemigo va a echar a correr. Es cuando tu necesidad va a echar a correr. Es cuando esa enfermedad va a echar a correr. ¿Sabes? Es bien importante que podamos entender que si el Señor, si tú estás aquí en este lugar por primera vez, si tienes 1, 2 meses, 3 meses, 1 año, los 8 años que vamos a cumplir en este año, ¿verdad? El Señor te quiere decir que si te ha colocado en este lugar es porque te ha plantado aquí y Él te dice que te quedes en este lugar firme en tu puesto. Amén. Pero también el Señor me llevaba a algo, ¿sabe? Para anhelar su presencia, para anhelarla en su casa, nosotros sabemos, tenemos que aprender cómo es que se valora o se honra la casa de Dios. Yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El Señor le dio una orden a Gedeón, 1 de Timoteo 3, 15. Y le dijo que se estén ahí, quietos. Y así lo estuvo Gedeón. Dice que cuando él se estuvo quieto fue cuando el enemigo comenzó a gritar y fue cuando huyeron. Amén. Solitos el enemigo huyó. Dice 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe? Cuando yo leía esto se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un jovencito. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, estás a cargo ahí, ahora en este momento, Timoteo, de la casa de Dios. Pero yo quiero que tú sepas algo, Timoteo, y es lo que el Señor nos quiere sembrar en nuestro corazón en esta mañana. Que tú puedas entender que si yo llego a demorarme un poquito, sepas que es la casa de Dios y le sepas dar el valor que tiene que tener esa casa de Dios. Le decía, la casa de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es la casa de Dios, Timoteo? ¿Saben? Este solo versículo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo la definición de lo que era la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Cuando yo leía este texto, yo decía, Señor, ¿por qué la iglesia tú la llamas del Dios viviente? ¿Por qué la iglesia del Dios viviente? ¿Saben? La iglesia es portadora de la verdad. ¿Saben? En este lugar se habla de la verdad. ¿Saben? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, ¿verdad? Dice Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este lugar se habla de Jesús. En este lugar se predica la palabra de Dios. En este lugar usted viene a alabar al Señor. En este lugar usted viene a exaltar el nombre del Señor. En este lugar usted viene a adorar al Señor. Por eso es que es la iglesia del Dios viviente. Más que
que ser paredes, un techo y un cimiento, la iglesia eres tú, eres tú, eres tú, soy yo, somos todos. Somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Y eso lo tenemos que tener claro para que cuando vayamos allá afuera y nos vayan a hablar mal y nos vayan a hablar por las redes sociales, ¿verdad? No te estoy hablando de esta sola iglesia, yo te estoy hablando de las iglesias en general, donde se predica la palabra de Dios. Nosotros podamos ser testimonios para aquellos que no lo saben. Amén. Cuando dice que es columna la iglesia, ¿sabe qué son? ¿Qué función hacen estas dos columnas? ¿Verdad? Si aquellos arquitectos, ingenieros soportan esta edificación. ¿Sabe? Yo busqué en términos arquitectónicos ¿qué es una columna? Una columna es un elemento vertical que soporta fuerzas de compresión y flexión, ¿verdad? Dice que está hecha según los esfuerzos que debe resistir. Es decir, estas columnas, si las tumbamos, ¿qué puede suceder? Se viene abajo, ¿verdad? Se viene abajo la construcción. Dice, está hecha según los esfuerzos que debe resistir. Es decir, que la columna es uno de los elementos más importantes para el soporte de esta edificación, estructura. O sea, y las columnas también están hechas de acuerdo al peso que van a resistir, ¿verdad? El Señor, el dueño de este lugar, no puede tirarle otro piso o 2 pisos más arriba, porque esta columna no está hecha para tener 2 pisos más arriba. Amén. ¿Sabe? Cada uno de nosotros, yo te decía que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero usted también va a venir a ser columna de este lugar. ¿Sabe? Es la columna que Dios ha levantado en este lugar. Y sabía, el Señor a mí me decía que como columna, de pronto has pasado por momentos difíciles. De pronto como columna has pasado por desiertos que te han tambaleado, que te han hecho sufrir, ¿verdad? De pronto como columna, el Señor te ha levantado también para que tú puedas ser columna para los que están alrededor tuyo. Amén. Que si el Señor fue el que te levantó y secó tus lágrimas, tú puedas ser esa columna para tu familia, que puedas secar las lágrimas del que está a tu lado, que puedas ser esa columna para con el que tú trabajas, que puedas ser esa columna con tu vecino, que puedas ser esa columna. El Señor secó tus lágrimas, tú secas las lágrimas de tu familia, tú secas las lágrimas con el que trabajas. Si el Señor te levantó en un momento difícil, tú puedes ser esa columna que levantes a tu amigo en el momento difícil, que levantes a tu esposa en el momento difícil, que levantes a un hijo en un momento difícil. Si se lo va a dar, déselo más fuerte. Amén. Columnas, somos columnas. Amén. Pero también este lugar, como iglesia, somos columna que pone bien en alto la verdad de Jesucristo. Amén. Y el propósito establecido para los hombres aquí en la tierra. Entonces, si es una columna adecuada, la columna adecuada tiene que cumplir un propósito. Estas columnas tienen que ser fuertes, estas columnas tienen que ser consistentes. Estas columnas no están ubicadas ahí porque el arquitecto dijo, ay, que se ven más bonitas allí. No, estas columnas están ubicadas en un lugar especial, en un lugar preciso para que pueda soportar esto. Amén. Y cuando el Señor te coloca en un lugar como columna, tú tienes que saber que eres esa persona en el lugar adecuado, preciso, consistente y concreto. Que si el Señor te ubicó allí, es porque allí el Señor te va a prosperar, es porque allí el Señor te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién lo está creyendo? Yo me lo creo. Amén. Amén. También dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Le decía Pablo a Timoteo, le decía, es la iglesia del Dios viviente, es columna, pero es baluarte de la verdad. ¿Sabe qué es un baluarte? Un baluarte es una edificación pequeña colocada en un castillo. Un baluarte también es una edificación pequeña colocada en la esquina de un castillo, soportada por 2 paredes. Pero me dice, cuando yo estudié acerca del baluarte y su función, el baluarte defiende una entrada. El baluarte es como especie de garita, donde va un centinela, ¿verdad? Para entrar allí y proteger y para poder ver cuando vienen los enemigos. Amén. Y el Señor me decía algo bien importante.
La iglesia de Jesucristo es baluarte de la verdad. Defiende la verdad de la palabra de Dios. Amén. El baluarte como tal, nosotros somos fortaleza. Somos un edificio santo en las manos de Dios. ¿Saben? Esta iglesia que el Señor ha construido, yo te decía, iglesia, eres tú, somos todos. ¿Verdad? Está construido, el edificio normal está construido con piedras, ¿verdad? Pero el Señor me habla que su iglesia está construida con piedras vivas y santas. ¿Sabes que tú eres esa piedra que hace parte de esta edificación especial de la iglesia de Dios? ¿Sabes que eres esa piedra especial en las manos del Rey precioso? Pareciera que no te lo creyeras. Amén. Yo soy esa piedra preciosa en las manos del Rey de Reyes. Amén. Y en cada uno de nosotros es que el Señor va a formar su iglesia. Pero nos tenemos que creer. Amén. Aleluya. ¿Saben? La palabra de Dios me dice, yo quiero que vayamos a Hechos 4:11. Hechos 4:11, la versión mía es la Reina Valera. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otra versión, esta es la 60 Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Saben? La Reina Valera me dice que se convirtió Jesús en la cabeza del ángulo. La Nueva Traducción Viviente dice piedra principal. Hay una versión donde dice que viene a ser la piedra angular. ¿Saben? Yo averigüé, investigué, estudié. ¿Qué era? ¿Por qué viene a ser Jesús la piedra angular? ¿Sabe que en tiempos bíblicos se utilizaba la piedra angular como la base o el estándar sobre el cual se construía un edificio? Ellos colocaban esa piedra angular en un sitio y de allí, de esa piedra angular, salían las demás piedras con que se iba a construir ese edificio, para que ese edificio pudiera tener una estabilidad fuerte, pudiera ser fuerte ante los embates o ante cualquier enemigo que quisiera venir a destruirlo. Y el Señor me decía algo bien especial. ¿Saben? Mientras su casa, la iglesia, esté fundamentada en Jesús, puede venir quien quiera venir, puede venir enemigo, pueda venir cualquiera, venir a atacarlo, pero el Señor te dice que mientras Jesús sea tu piedra angular, nada ni nadie va a poder venir a atacarte ni a acabarte. Amén. Yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso al Señor. Él es la piedra angular. Esta casa está cimentada sobre la piedra angular principal que se llama Jesús. ¿Sabe? Cada uno de nosotros nos desprendemos de esa piedra principal y venimos a hacer esta iglesia fuerte en el Señor. Amén. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Aleluya. Amén. Entonces la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia del Señor? Le decía Pablo. Yo quiero que a usted le quede bien claro. Es la iglesia, la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Es columna y es baluarte de la verdad. Amén. Ahora, una tercera estrategia que le dio el Señor a Gedeón. La primera estrategia, ¿cuál fue? Ser obedientes. La obediencia. Amén. La segunda estrategia, anhelar la presencia de Dios. ¿Dónde? En su casa. Aprender a valorar, a honrar, a respetar la casa donde Dios me colocó. Amén. ¿Y cuál una tercera estrategia? Una tercera estrategia es ser un verdadero adorador. Si usted lee la historia de Gedeón y todo el pueblo de Israel, está enmarcada por alabanza, está enmarcada con que sonaron las trompetas. Amén. Yo quiero que vayamos a Jueces, capítulo 7, versículos 20 y 21, el mismo que leímos anterior, pero yo quiero que lo podamos leer nuevamente.
Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, las velas, el cirio, como usted le quiera llamar, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Amén. Y dice el 21, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos. En otra versión dice gritos mientras huían. ¿Sabe? A mí me gusta meterme mucho en la historia. Cuando yo estoy preparando esto, yo a veces hasta cierro los ojos y me trato de sumergir para poder entender qué sintió Gedeón, qué sintió el pueblo de Israel. Amén. Y cuando yo leo esto, a mí me habla de un pueblo que atendió la voz de Dios, pero un pueblo que se sumergió en la alabanza y en la adoración al Señor. Aunque usted no los ve allí cantando ni adorando, ellos sonaron trompeta. ¿Sabe? Cuando yo leía acerca de la alabanza, yo me sumergí en esta historia y hay algo bien importante. Dice que el pueblo de Gedeón, yo les decía en el comienzo de la enseñanza, ellos se levantaron, descendieron. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos se colocaron alrededor del ejército madianita. Vamos a hacer que yo soy los madianitas, ellos los 300 hombres estaban alrededor de ese ejército. Yo le quiero decir algo, el Señor los mandó a descender, en la mano izquierda llevaban un cántaro, ¿verdad? Dentro del cántaro había una antorcha o una vela, un cirio, como usted le llama, y en la derecha ellos llevaban una trompeta. Ellos bajaron en silencio. Mire todas las instrucciones. Yo cuando leía esto yo decía, wow, el Señor le manda a hacer a veces cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿Cómo le mandó a hacer a Gedeón y a todo el pueblo de Israel esto? Usted se imagina a los hombres hablando o pensando, porque no podían hablar, pensando entre ellos, qué locura estamos haciendo. Yo le quiero dar un dato curioso. Los israelitas no tenían armas en sus manos. ¿Sabe? Ellos bajaron sin armas. ¿Qué llevaban los israelitas en sus manos? Un cántaro, una antorcha y una trompeta, ¿verdad? Y usted a veces se puede sentir mal porque dice, pastora, no tengo nada. Yo me vine de mi país con una mano adelante y la otra atrás. Pastora, yo tengo las manos vacías. ¿Sabe? Ellos no tenían nada. Y yo te quiero decir en esta mañana, cuando no hay nada, es cuando el Señor hace todo. Amén. Cuando no hay nada en tus manos, es cuando el Señor se glorifica. Dáselo fuerte al Rey. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Yo le quiero hablar a los que vienen de otro país. Yo le quiero hablar a aquel pueblo venezolano. Están pasando por momentos difíciles. La mayoría de los venezolanos que están en este lugar. Pero yo te quiero decir algo. Cuando yo hacía esta palabra, el Señor me decía algo. Si lloro, no me pare bola, yo soy muy llorona. El Señor me decía algo. De pronto muchos venezolanos nos han dicho, pastora, no tenemos nada. Pero así como hizo con Gedeón, el Señor va a hacer con ustedes. Amén. De pronto no tienes ahora nada, pero el Señor te quiere decir, Él va a hacer algo, así como lo hizo con Gedeón. A Gedeón Él colocó las armas que tenía que colocar en sus manos. Y yo te quiero hablar a ti, los que han venido de otro país. Sé que no es fácil, es difícil, porque vienen a manejar una cultura distinta, vienen a manejar momentos o situaciones que son muy difíciles, no se encuentran en sus casas. Amén. ¿Sabe? La misma palabra dice que nosotros tenemos que ser refugio para aquellos, para el extranjero. Amén. Como pueblo de Dios nosotros tenemos que ser sensibles a esa necesidad que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Amén. ¿Sabe? Y el Señor me hablaba de algo. De pronto ellos se sienten vacíos. De pronto se sienten que no tienen ni un solo peso. Pero el Señor te quiere decir, si hay algo. Si hay algo, avanza. Avanza, haz las órdenes, acata. Sé obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer.
¿Sabes? Cuando tú hagas lo que Dios te ha mandado a hacer, allí es donde Dios te va a bendecir. Allí es donde Dios va a hacer como hizo con Gedeón y el pueblo de Israel. Amén. ¿Sabe qué hizo? El Señor le dio tres cosas o instrumentos a Gedeón para batallar en contra de los enemigos. No tenían armas, te dije anteriormente. Otro dato curioso: ¿por qué el Señor les mandó a Gedeón y al pueblo de Israel bajar y rodear a los madianitas? Porque no había luz. ¿Sabe por qué ellos guardaron las antorchas y las teas en los cántaros? Para que los madianitas no vieran luz. Cuando ellos rodearon a los madianitas quebraron los cántaros, sacaron las teas y gritaron: por el ejército de Jehová y de Gedeón, por las armas de Jehová. ¿Cuáles armas? Amén. ¿Cuáles armas? No tenían nada. Y usted puede decir: pero ¿cómo pudieron ir en contra de los madianitas con tres cosas tan sencillas? ¿Cómo los iban a atacar? Yo te quiero hablar de lo que significa el cántaro, la antorcha y las trompetas. Amén. ¿Por qué el Señor le dio cántaro, antorcha y trompeta al pueblo de Israel para ir en contra de los enemigos? ¿Sabe? La trompeta, ¿qué simboliza la trompeta? La trompeta representa la voluntad de Dios de forma audible. ¿Sabe? El Señor utilizó las trompetas en muchas. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel 2:28. El Señor, si vemos en muchos textos bíblicos, el Señor empleó la trompeta siempre en contra del ejército enemigo. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta también me habla de alabanza. La trompeta también me habla de adoración. 2 de Samuel 2:28. Yo quiero que lo podamos leer por un momento. 2 de Samuel 2:28. Amén. ¿Alguien que me lo lea, por favor, para no demorarme? Alguien que me lo lea del público, por favor. Yo lo leo. Nada. Dice: dice 2 de Samuel, de manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Amén. Dice que allí emplearon las trompetas para perseguir, amén, para perseguir a los enemigos, para que así dejaran de perseguir los enemigos a Israel. ¿Saben? La trompeta representa alabanza y es bien importante, y quiero aprovechar este momento que está la iglesia en pleno. Cuando yo voy a abrir el servicio siempre hablo de la importancia de lo que es el alabar y el adorar al Señor. Y yo quiero aprovechar este momento para hablar de lo importante que es el alabar y adorar al Señor. ¿Sabe? Muchas veces creemos que la alabanza es un simple relleno más, que estamos cantando mientras va llegando la gente para escuchar la palabra. Y sabe, no, cuando yo leo que la trompeta representa la voluntad de Dios de forma audible, pero también cuando leo que la trompeta es utilizada como señal de victoria, amén, porque podemos leer otros textos donde es empleada para que se caigan los muros, para ir en contra de los enemigos. Esto me habla de una importancia que tiene la alabanza. Amén. Y muchas veces nos hemos acostumbrado, y perdóneme que se lo diga en esta mañana, ¿verdad? Muchas veces llegamos al trabajo 5 o 10 minutos antes, pero a la iglesia llegamos solamente para escuchar la palabra. ¿Sabe? Yo me imagino cómo se debe de sentir el Señor, que usted llegue, sí, está bien, que llegue a escuchar la palabra, eso no está mal, pero que no se nos vuelva costumbre el no venir a alabar y adorar al Señor. ¿Sabe? Que sea en nosotros un anhelo y un deseo el poder venir de nuestra casa y llegar temprano. Es más, llegar antes de que comencemos a abrir el servicio o de orar, para que nos preparemos. ¿Sabe? El venir a la casa de Dios es un domingo, 2, 3 horas. ¿Qué tanto es con todo lo que nos da el Señor en todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Amén. No es nada comparado con lo que Dios nos da. ¿Sabe? El Salmo 66, 1 al 4
4 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Los salmos hablan de cómo es que debemos alabar y aclamar y cantar al Señor. Amén. Dice: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aquí el salmista le está diciendo: oh Señor, o sea, se está desbordando en alabanza al Señor. Dice: por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y dice Sela. ¿Sabe por qué dice Sela? El Señor, cuando dice Sela, es: tómate un tiempo para meditar en lo que te estoy diciendo. Tómate un tiempo, piensa, reposa y medita. Cuando yo leo aclamar a Dios, ¿sabe? Cuando yo me paro aquí con Diana, con Rey, con todos los de la alabanza, ¿sabe? Cuando antes de venir a cantar aquí nos hemos preparado minuciosamente, tenemos un día especial para ensayar, pero ¿sabe qué? Lo hacemos porque es para el Rey. No lo hacemos para que se escuche bonito para un pueblo, no, lo hacemos para que el Señor escuche la mejor alabanza y la mejor adoración. ¿Sabe? Los que estamos aquí somos personas imperfectas, cometemos errores, decimos mentiras, ¿verdad? Somos imperfectos porque somos seres humanos, pero yo le quiero decir algo, amén, que lo que sí hay en nuestro corazón es un anhelo por alabar y exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y es lo que queremos sembrarle a usted. Por eso usted me ve en ese afán y dígale: y yo lo sé muy bien, ¿verdad? Porque cuando usted declara, dice: aclamad a Dios, eso me habla. Yo le digo: repita conmigo: yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Usted está hablando y el enemigo está diciendo: ¿cuál Jehová me sostiene? Y si tú no tienes ni para comer, ¿cuál Jehová me sostiene? Oye, si tú tienes un lío en tu casa, pero usted está alabando y exaltando al Señor, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Wow, allá en la tierra hay un hijo mío que está declarando cosas que ni siquiera están pasando, pero mira cómo las declara. Y ahí es cuando el Señor se mueve a favor tuyo. Amén. Por eso es que tienes que declarar la alabanza. Amén. Aleluya. Amén. Por eso cuando usted viene, yo le digo: salte, brinque, alce la voz y lo pongo a cantar. Porque no se trata de mi voz ni de los que estamos aquí. Se trata de que nos metamos en la presencia del Señor. Ese es el anhelo del corazón de nosotros. Que usted cuando venga se quiere parar en la silla y subir y brincar en medio, no se preocupe, hágalo. Para el pastor y para mí sería una inmensa alegría que usted se ponga a brincar y a danzar alrededor. Amén. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo al enemigo que usted no está pasando por eso. Usted le está diciendo al enemigo, estás bajo mis pies, como hizo el Señor con Gedeón. Los madianitas están bajo nuestros pies. Tu enfermedad está bajo tus pies. Amén. Lo que está pasando no es nada, está bajo tus pies, porque tú le estás alabando y exaltando al Rey. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice que representan los cántaros, las vasijas donde llevaban ellos las telas, las antorchas. Los cántaros me hablan de una vida quebrantada delante de nuestro Dios. ¿Saben? Ellos llevaban las telas, las antorchas en esos cántaros para que los madianitas, llevaban oculta la luz allí, para que los madianitas no supieran cuando ellos descendieran y los rodearan, no vieran quiénes estaban allí. ¿Sabe? Cuando ellos quebraron los cántaros, un cántaro quebrantado me habla de una vida quebrantada en la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice Jeremías 18:4? Yo quiero que me acompañe a Jeremías 18:4. Dice: la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Cuando yo leí este texto, ¿sabe? Mi mamá y yo, hace mucho tiempo atrás, creo que hace como 15 años atrás, teníamos un negocio. Nosotros éramos ceramistas y hacíamos jarrones y los distribuíamos a los distintos almacenes de aquí de Barranquilla.
Teníamos una microempresa. ¿Sabe? Mi mamá hizo un curso, me lo enseñó y ahí el Señor nos comenzó a prosperar. Cuando yo leía esto, me trajo a la memoria cuando hacíamos un jarrón, una vasija bien bonita. A veces salía la vasija bonita y mi mamá la iba a limpiar y me decía: Ingrid, ¿sabes qué? Esta vasija se ve que si pasa al horno se puede quebrar. Esta vasija es bien importante, mejor desbaratémosla y hagámosla nuevamente. Yo decía: ay, mami, otra vez, desbaratarla y hacerla otra vez el proceso. Sí, es necesario. Es necesario que estas burbujitas que tiene el jarrón, que este mugrecito, que esta pajita, desbaratemos la vasija, hagámosla nuevamente. ¿Sabe que no va a resistir el horno? Por eso es que a veces usted ve que los procesos son difíciles. Usted a veces ve que, Señor, pareciera que no sé qué está pasando en mi vida, me siento estancado. ¿Sabes? Yo te quiero decir, no le creas esa mentira al diablo. Tú no estás estancado, tú no estás estancada. Son los procesos de Dios en tu vida. Amén. El Señor coge, ¿sabes qué nos está haciendo? Y el Señor dice: ¿sabes qué, Ingrid? No me gusta, tienes una pajita. Y uno dice: ay, Señor, otra vez. Y el Señor coge ese barro, ¿verdad? Y eso duele. ¿A cuánto le duele eso? ¿Verdad? Que el Señor nos coja como plastilina en las manos de Él. Y el Señor comienza y dice: ya, y otra vez hay que comenzar el proceso. Vamos a amasar, vamos a echarle agüita. Anda, que hay una tierrecita, y la tierrecita duele, la pajita duele. Y el Señor dice: no, parece que le falta más barro para darle más fundamento a esta vasija. Y todo eso duele. ¿Saben qué dice el versículo siguiente, el 5 de Jeremías 18? Dice: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no